Qué hermosa es la palabra del Señor, y en ella encontramos tesoros maravillosos. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y vamos a meditar en esta noche unos minutos sobre la disciplina del Señor, sobre la disciplina del Señor. La disciplina, en términos generales, tiene como propósito y finalidad corregir uno o varios errores o faltas cometidas por una persona. Esa es la finalidad de la disciplina. Ahora, disciplinar es corregir una infracción o el quebrantamiento de una ley o de un ordenamiento previamente establecido al cometimiento de la infracción por alguien. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 5:13 que donde no hay ley no se culpa de pecado. Romanos 5:13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. Y el apóstol Juan nos describe lo que es pecado. Primera de Juan, Primera de Juan 3:4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para corregir, a la luz de los versículos que hemos visto, primero hay que enseñar, y hay que enseñar bien, porque si se enseña mal, entonces no hay provecho, no hay bendición. Pero cuando se enseña bien, hay todo el derecho para corregir, para instruir, para disciplinar. Y el Señor tiene todos los derechos para disciplinarnos, todos los derechos, porque Él es santo y Él es el maestro por excelencia. Él es el maestro por excelencia. Por eso nosotros tenemos que siempre estar dispuestos a ser disciplinados por el Señor, a aceptar la disciplina del Señor con agrado, porque la disciplina del Señor, como hemos visto, tiene como finalidad corregirnos para enderezar nuestros pasos en el camino de Él. Gloria al Señor. Esa también es la finalidad de la disciplina del Señor. Primero, perdonar nuestras faltas y luego corregirlas
a fin de que nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestro horizonte, nuestra meta se encamine hacia Él. Y existen por lo menos 3 razones por las cuales el Señor nos disciplina y corrige. En Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, vamos a dar lectura al verso 5, 6 y 7. El Señor nos disciplina y nos corrige porque Él nos considera sus hijos. Por eso Él nos disciplina. Si Él no nos considerara y no nos estimara como sus hijos, no hiciera nada cuando cometemos una falta, cuando cometemos un error. Dice el verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota o castiga o corrige a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bueno, Él nos disciplina y corrige porque Él nos considera sus hijos. Y también nos corrige para que no perdamos el derecho, la posición y los privilegios de hijos. Amén. Eso lo confirmamos con el verso 8 de la lección que estábamos tomando. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Él no nos disciplina o nosotros no aceptamos la disciplina y la corrección del Señor, Él nos considera ya no hijos. Perdemos la posición, el derecho y los privilegios de hijos, porque entonces el Señor ya nos considera bastardos. Y un bastardo es aquel que degenera su origen o naturaleza, es decir, que no obra o no vive, no honra su origen, su naturaleza, su posición. Y en la Biblia se nos dice que a la persona que se la consideraba como un bastardo, Dios le prohibía tanto a él como a su descendencia hasta 10 generaciones no estar en la asamblea del Señor, no estar entre el pueblo del Señor. Se le prohibía hasta 10 generaciones, o sea, perdía la posición, el derecho y los privilegios de hijo. Por eso es que el Señor nos disciplina cuando cometemos un error, cuando hacemos una falta.
Primero porque Él nos ama y luego porque Él nos considera sus hijos y no quiere que ni usted ni yo nos convirtamos en bastardos. Y vamos a ver un versículo brevemente en Deuteronomio 23, Deuteronomio 23, el verso 2. Deuteronomio 23, 2. Dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. O sea que aquel que no se comportaba como un hijo, que no hacía honor a ese privilegio de hijo, Dios lo consideraba un bastardo. Y por eso es que el Señor aquí nos dice que si el Señor no nos disciplina, llegaremos a ser bastardos y no hijos. ¿Y quién de los que están aquí quisiera llegar a esa posición? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Porque como hemos visto, ningún bastardo estará en la congregación de los santos. Ningún bastardo heredará la gloria del Señor. Ningún bastardo tendrá derecho a llamarse hijo de Dios y mucho menos a reclamar sus privilegios. Por eso es que hay que aceptar con entereza, con valor, la disciplina del Señor. Y yo quisiera mencionar una razón más, y que yo considero que es la más gravísima, es la más grave. Y podemos ver en Proverbios, capítulo 29, el verso 1. Proverbios 29 y el verso 1. Y el verso 1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, no habrá remedio. Cuando Dios nos está disciplinando, cuando Él nos está reprendiendo, cuando Él está tratando de corregir nuestra vida y nosotros le resistimos a Él, entonces Dios toma la decisión de cortar la relación, quebrantarlo, sin lugar a medicina. Y miremos un ejemplo que hay en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36 y el verso 11. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 36. Vamos a leer desde el verso 11.
Dice así, en el verso 11 dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, o sea, que había hecho un juramento a Nabucodonosor de ser su súbdito y de pagar ciertos réditos, pero luego se sublevó, al cual había jurado por Dios y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. A pesar de que este hombre había endurecido su corazón y se había obstinado para no dar oído a la palabra del Señor, no obstante Dios, que es misericordioso, que es amor, que es compasivo, que es lento para la ira y grande en perdonar, enviaba a su siervo, enviaba mensajeros constantemente. Dice el verso 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ya no hubo remedio. Dios es amor, Dios es paciente, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Dios es amor, y el amor de Dios tiene un marco, que es la verdad. Dios es grande en misericordia, pero Él también es fuego consumidor. Por eso, a la disciplina del Señor no tenemos que resistirnos de ninguna manera. Más bien tenemos que tener entereza, debemos de tener el valor para reconocer delante de Él que somos pecadores, que hemos fallado, que hemos defraudado a Dios con nuestros pecados, con nuestros errores, con nuestras faltas. Y lejos de endurecernos, de rebelarnos, de desanimarnos, más bien tenemos que humillarnos y decirle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a soportar la disciplina. Eso sí podemos decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a soportar la disciplina. Yo soy consciente. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque David fue un hombre de entereza, un hombre de valor. Y Dios dice que David llegó a ser conforme al corazón de Dios, porque si a Dios le hubiera tocado obrar como obró David,
Dios habría obrado de la misma manera. Por eso David llegó a ser como el corazón, a actuar y a proceder conforme al corazón de Dios. De la Biblia o de los hombres de la Biblia, David es un ejemplo a seguir para nosotros. De Adán no podemos aprender eso, porque cuando él pecó, él buscó una víctima para echarle la culpa. Eva dijo, la serpiente me engañó. Y Adán le echó la culpa a Dios, diciéndole, la mujer que me diste como compañera, ella me sedució, me engañó y yo comí. Sí. Pero David, sí. Pero David, cuando Dios descubrió su pecado, porque David él trató de esconder su pecado. Todo ser humano trata de esconder su falta, de esconder sus pecados. Y él mismo dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Solo Dios. Y como Dios los entiende, Dios los revela. Pero no solamente que Dios revela el pecado, sino que da solución al pecado. No solo que Él nos dice, tú has hecho esto, sino que también nos dice, aquí tienes una mano amiga, tienes una oportunidad, tienes una salida a esta situación. David trató de esconder su pecado y él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi gozo se volvió como sequedad de verano. Porque de día y de noche se agravó contra mí tu mano. Hasta que él tomó la resolución de confesar su pecado. Él dijo, mi pecado te declaré y no encubrí de ti mi iniquidad. Y en razón de eso él aconseja, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. ¿Ah? Claro, Natán. Dios a través de Natán le descubrió. Porque él hizo el juicio. Y dijo, tú eres aquel hombre. Y cuando él se vio descubierto, no le dijo, no, es que Jezabel me tentó. Sino que él dijo, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque el pecado está siempre delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Él. Cuando sabemos a ciencia cierta que estamos disciplinados, que estamos siendo corregidos por el Señor, tenemos que humillarnos, clamarle, implorarle, suplicarle, Señor, ayúdame a soportar la disciplina. La acepto, reconozco que soy digno y aún más de esto, pero por tus misericordias, Señor, no me dejes, no me abandones, no me desampares. Dame la fuerza que necesito para soportar, para levantar cabeza, para seguir adelante. Porque la Biblia dice que la disciplina es buena, es saludable. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Tenemos entonces, hermanos, que así como
tenemos el valor a veces de ofenderlo a Dios, también tenemos que tener el valor de decirle al Señor que hemos pecado. Reconocernos pecadores delante del Señor no es una afrenta, no es una vergüenza, no nos desmejora, más bien nos eleva. Porque Dios es bueno. El salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, porque a veces uno no los ve. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En razón de que hay el peligro, hermano, de que Dios nos esté queriendo disciplinar, queriendo corregir, y nosotros estemos resistiendo a la palabra, resistiendo al consejo. Ya vimos el ejemplo de Sedequías. Él no quiso y Dios dijo, bueno, hasta aquí. El hombre que endurece su corazón, siendo reprendido de repente, será quebrantado y no habrá remedio. En razón de eso, Hebreos 12:15 nos dice, o podemos leer desde el verso 12, de Hebreos 12:12, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque cuando la persona no entiende a Dios y sabe que Dios lo está disciplinando, lo primero que le viene es el desmayo. Ya no quiere orar, ya no quiere cantar, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere ir a la congregación de los santos, ya no quiere nada de Dios. ¿Ah? Claro, cuando es lo contrario. Debe uno buscar más a Dios, humillarse más. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí viene la exhortación en el verso 15. Mirad bien, no sea que haya no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ya cuando se deja de alcanzar la gracia de Dios, la cosa está grave. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Versos 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú fue un profano, porque profano es aquel que trata con desprecio las cosas sagradas de Dios. Eso es lo que es un profano. Y cuando a él le vino el deseo del guiso, y Jacob astutamente lo negoció, él dijo, ¿y para qué me sirve a mí la primogenitura si yo me he de morir? Y eso le costó la bendición del Señor. A veces decimos, ¿y a mí de qué me vale ir al culto? ¿De qué me vale orar? ¿De qué me vale ayunar? ¿De qué me vale leer la Biblia? ¿De qué me vale dejar de hacer lo malo? Si a la final todos hemos de ir al mismo sitio. Eso ya es dejar de alcanzar la gracia de Dios. Eso ya es perder la luz. Pero aquí tenemos un ejemplo en Saúl.
Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con muchas lágrimas. La Biblia dice que se le desgarró el corazón y se aferró a su padre Isaac. Padre, bendíceme también a mí. No hay otra bendición para mí. No, ya se la di a tu hermano, porque no hay otra. Solo hay una primogenitura. Ya no hubo, hermanos, tiempo para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero usted y yo en esta noche tenemos la oportunidad de decirle al Señor: examíname. Si yo estoy haciendo lo malo, si yo estoy resistiendo a tu voluntad, a tu palabra, a tu corrección, si yo no quiero someterme al molde, porque el molde cristiano es Jesucristo, Él es el varón perfecto. Señor, ayúdame. Reconozco que estoy haciendo lo malo, reconozco que he hecho esto y aquello, pero ten misericordia de mí, Señor. Yo no quiero llegar a la posición de Sedequías, no quiero llegar a la posición de Saúl, Señor. Quisiera más bien llegar como David, a ser restaurado. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios que yo lo daría. Él tenía la capacidad de ofrecer 1000 corderos, 1000 becerros y hacer fiesta y holocausto. Pero él entendió que Dios no se complace con eso. No quiere sacrificio que yo lo daría. No quiere sacrificio, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, oh Dios. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya cometido, Dios es bueno. Y Él es amplio en misericordia. Por eso en esta noche podemos aprovechar la oportunidad y sincerarnos con Dios y decirle: Señor, si en algo te he ofendido, Señor, perdóname. Y sé que esto traerá disciplina, traerá corrección, Señor, pero ayúdame a salir de la disciplina, ayúdame a soportar la corrección. Póngase en el pie y vamos a orar en esta noche al Señor. Aquí hay un lugar amplio para todos. Oh Dios, ayúdanos, ayúdanos. Habla mi vida, mi corazón, examíname y ves que hay en mí, Señor, que hay en mi camino de perversidad, guíame.